¿Cuáles son las falencias que ustedes dice han encontrado en esta segunda instancia y que hay pruebas que se omitieron? Entiendo bien. ¿Qué falta ahí que ustedes consideran que tal vez no tuvo el análisis completo que sí lo tuvo un juez en primera instancia? Sí, recordemos a la audiencia que este es un caso que se remonta a hechos del primer semestre del año 1994, es decir, hace 31 años. Santiago Uribe ha tenido que sufrir un proceso de más de 30 años. Y el supuesto testigo estrella que aparece en el año 2010 declarando en contra de él, desde primero Buenos Aires y luego en Colombia, es un mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses. Y esta persona, con vínculos con el Cártel Norte del Valle, que estaba refugiado en Venezuela con Chávez, terminó declarando, llevado por Prado Albarracín, abogado, amigo personal y cercano del M-19 del presidente Gustavo Petro. Él fue Prado Albarracín quien lo llevó a Buenos Aires a declarar en contra de Santiago Uribe Vélez. Este señor mayor retirado, Juan Carlos Meneses, dice en su relato que cuando fue teniente de la policía por allá en enero del año 94 y llegó a reemplazar a quien era el comandante de la estación de Yarumal, de nombre Pedro Manuel Benavides, que era un capitán, en ese empalme del comandante que sale y el que llega, es que el capitán Benavides le dice que fuera a conocer a Santiago Uribe y lo lleva a la hacienda La Carolina, que queda a 30 kilómetros más o menos de Yarumal. Según el relato de él, es ahí cuando conoce a Santiago y cuando le explica a Benavides, el capitán Benavides, que es el Santiago Uribe, supuestamente el líder de un grupo que conocen como dizque los 12 apóstoles y que hacían trabajos, entre comillas, de limpieza social y demás. Ese es el relato de Meneses, en esencia. Pues resulta que la defensa en el juicio se ocupó de mostrar cómo durante ese supuesto encuentro, teniendo en cuenta los libros de la policía de la época que narran cuándo fue que ocurrió ese relevo, todo documentado de la época, que en esos días, antes de esos días, durante esos días y después, en un rango de cerca de 8 a 10 días, donde supuestamente debió haberse dado ese encuentro, según él, no pudo haberse dado porque Santiago Uribe Vélez no estaba allá en la Carolina, sino se encontraba en Manizales, en una feria, que es la Feria Manizales, en donde además ocurrieron eventos significativos, como fue el indulto de un toro de la Carolina, que es una hacienda que era de Reses Bravas, que es el toro bolero, y donde además fue corneado uno de los toreros españoles que estuvo en esas corridas. Todo esto, ¿qué significaba? Que hubo filmes, fotografías, notas de prensa, múltiples testigos que relatan cómo durante todos esos días Santiago estuvo mañana, tarde y noche en Manizales, por lo que era imposible físicamente que pudiera estar al mismo tiempo en la Hacienda La Carolina, en una época de orden público complejo, donde no había desplazamiento aéreo ni por tierra fácil, para haber estado supuestamente en esa reunión que por la demás el capitán Benavides desmiente al mayor Meneses. Entonces, esto que es una prueba reina, que en cualquier lugar civilizado sería considerado como esencial para mostrar las mentiras de Meneses, resulta que el tribunal lo omite prácticamente por completo, no le da el alcance probatorio que tiene y eso muestra su sesgo de entrada. Y así podría relatarles una a una los errores significativos. Un segundo error, para no ocupar Sí. tanto la atención, porque créanme, aquí, mis alegatos en el juicio duraron 36 horas, 6 días de alegatos. Aquí ustedes podrán ver que entre los múltiples errores, probamos en el juicio que el otro testigo que aparece, un tal Eunicio Pineda Luján, es una persona con una grave enfermedad mental, diagnosticado de esquizofrenia, y algunos, tuvo 7 dictámenes de esquizofrenia, y posteriormente medicina legal dijo que tenía un síndrome postraumático. Esta persona con esos problemas mentales dice que vio escuchó a Santiago cuando pidió que lo mataran a él y que él se fugó y que él hablaba que allá en la hacienda vecina, porque él no trabajó en la Carolina, en un sitio vecino que se llama El Buen Suceso, allá donde era peón de vaquería, había visto a estos paramilitares. Pues bien, ese testimonio de alguien que además, igual que Meneses, no fue al juicio,
fue refutado, entre otras, por la compañera permanente, madre de un hijo con Eunicio Pineda Loján, que vivía con él allá en ese lugar y que dice que eso no es cierto. Entonces, la propia compañera de la época desdice lo que decía este señor que sufre un problema serio de salud mental y que también fue llevado a este proceso, esta vez no declaró en Buenos Aires, sino en Santiago de Chile y en España, Sí. por cuenta del mismo Prado Albarracín. Entonces, fuimos mostrando caso a caso que los supuestos 4 testigos, que no son más de este caso, todos mentían. Mentía Alexander Amaya, policía, sicario, que él sí fue al juicio y reconoció que mintió en el juicio. Y también fue Jesús Agudelo quien se encargó él de decir mentiras que quedaron así demostradas en ese proceso y desmentido por otros testigos. Con eso, ¿qué quiero decir? Que el tribunal, en lugar de analizar claramente las pruebas que mostraban que no había cómo decir que fuera cierto esa versión de Meneses, lo que hizo fue darle crédito a los mentirosos, sesgadamente omitiendo el resto de pruebas que claramente decían que Santiago Uribe Vélez es inocente frente a estos hechos.